Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Grupcel Asesores Empresariales. Vamos a actualizar un tema que ya hemos desarrollado aquí en nuestra plataforma sobre las multas por cifras o datos falsos. Comentaremos algunos tips generales para poder considerar este tema al momento de calcular correctamente la multa. Bien, entonces nuestro tema es multas por cifras o datos falsos. Vamos a remitirnos a nuestro caso práctico para entender algunos procedimientos al momento de calcular la multa. Bien, entonces tenemos un caso respecto a la declaración original en la cual pues un contribuyente ha determinado, digámoslo, un crédito a su favor de 2.682 y al momento de revisar la contabilidad se da cuenta que tiene menos compras y hace una rectificatoria. En conclusión llega a determinar un tributo por 1.818. Bien, entonces hay que tener en cuenta que para pagar la multa, a la SUNAT nos dice que es el 50% del tributo emitido. En este caso estaríamos hablando de el 50% de 1.818, que sería 909, ¿correcto? Entonces hasta ahí tenemos claro esta infracción que está tipificada dentro del artículo 178 numeral 1 del Código Tributario. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, aún haciendo nuestra rectificatoria, arrastramos algunos saldos, por ejemplo, de las percepciones, las retenciones, el tema del saldo a favor del IGB por 2.500? Entonces no tendríamos un tema de tributo emitido. Y si no tenemos tributo emitido, entonces no hay infracción, porque para que se configure la infracción tiene que haber un tributo omitido. Tenemos que haber afectado la caja al fisco. De lo contrario, no habría infracción. Entonces hay que tener en consideración este detalle. Otro punto importante es al respecto, por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí a manejar un hipotético caso que nuestra declaración original hubiese sido por 142.011 en materia de compras. En efecto, determinamos un IGB a pagar a la SUNAT de 1.458. Ahora estaríamos configurando una infracción. Vamos a hacer aquí una resta respecto a este tema. Estaríamos con una diferencia de, en todo caso, con un tributo emitido de 360. Bien, pero ¿qué sucede si la SUNAT ya te notificó por esta orden, o en todo caso por esta determinación del IGB por 1.458, y ahora tú quieres ya rectificar tu declaración porque has omitido o en todo caso has declarado mal tus compras? Bien, si esto llegara a pasar, entonces cabe hacernos la pregunta: la multa que voy a pagar sería en base a los 360 o si aquí a los 360 por el 50%. Esto estaría sería en todo caso la multa por 180. Esta no puede ser menor a los 210, que es el 5% de la unidad impositiva tributaria. La pregunta es, ¿estos 210 nosotros podemos grabarlo con el 95%? Respecto al tema, no obstante que ya tenemos una comunicación por parte de SUNAT sobre una orden de pago con relación a la determinación original. Recordemos que para poder nosotros acogernos a la gradualidad del 95%, la SUNAT no tiene que habernos, digámoslo, emitido una carta inductiva haciéndonos, digámoslo, de la precisión sobre la omisión o en todo caso de la declaración errada de nuestra información mensual. Entonces, si nosotros tenemos digamos, orden de pago por este 1.458 por la declaración original, eso no impide que nosotros podamos acogernos al tema del 95%, y a la SUNAT también se ha pronunciado respecto sobre esta materia. Entonces hay que tener en cuenta este tema. Bien, entonces siguiendo con el tema al respecto, aquí en nuestro caso lo vamos a dejar tal cual como estaba para poder calcular el tema de la multa al respecto. Bien, entonces el tributo emitido serían 1.818, con el 50% serían la multa por 909. Bien, esto nos dice la normativa que nosotros podemos graduarlo con el 95%, siempre y cuando no tengamos ninguna carta inductiva de la SUNAT donde nos están haciendo la imputación para poder regularizar nuestro tema. Mejor dicho, lo hacemos voluntario. Ahora, entonces esto vamos a graduarlo con el 95%, en todo caso pagaríamos el 5%, que serían 45.45, siempre y cuando obviamente no tengamos ninguna comunicación de la SUNAT. Bien, ¿por qué estamos aplicando este tema? Obviamente porque estamos haciendo también la comparación en base a los 210, que es el 5%, que no podría ser menor, el 5% de la unidad impositiva tributaria. En efecto, 909 es mayor, ¿correcto? Entonces nuestra multa por cifras o datos falsos serían 45.45. Aquí hay un tema también que vamos a comentar. La normativa nos precisa que para regularizar la situación o la infracción nosotros tenemos que presentar la declaración y realizar el pago.
Si nosotros, por ejemplo, solamente presentamos la declaración o la rectificatoria y no realizamos el pago de la gradualidad con el 95%, entonces se tiene que quedar claro este tema, que para regularizar digamos, esta infracción se tiene que declarar y pagar el tema de la multa con el 5% naturalmente que corresponde a la gradualidad. Si no lo hacemos, entonces no estaríamos acogiéndonos correctamente al tema del pago de la gradualidad del 95%. Hay que tener en cuenta este punto, que es muy importante al respecto. Entonces, si nosotros estamos viendo este tema por efectos del IGB, ¿y cómo queda el tema de la renta? Entonces, nosotros en este caso no se ha omitido el tema de renta, porque si nosotros hacemos el cálculo en base, vamos a manejar el hipotético caso que esta empresa está en el régimen tributario y por lo tanto paga el 1% de los ingresos netos. Entonces, si hacemos este cálculo, va a ser lo mismo. Entonces, se ha determinado a pagar 1.501 tanto en la declaración original y tanto en la declaración rectificatoria. Por lo tanto, aquí no hay tributo emitido. Diferente hubiera sido si en nuestra rectificatoria se hubiera movido el tema de nuestras ventas. En ese caso sí habría tributo emitido por el tema del impuesto a la renta. Se tendría que pagar el tema de la omisión por el IGB y lo otro, lo que corresponde al impuesto a la renta. Bien, entonces estos puntos es importante tener en cuenta. El otro punto que debemos también tenerlo presente al respecto de calcular correctamente y pagar es actualizar los intereses. No olvidarse este tema. De acuerdo a la normativa nos dice que los intereses diarios la SUNAT nos cobra el 0.04 y se tiene que actualizar y pagar el tema de la multa. Estimados amigos, comentaremos un tema también relevante al respecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este momento recibes una esquela de SUNAT en la cual te está observando la declaración que ha realizado? Sobre este tema, por ejemplo, te dice la SUNAT, según nuestro sistema que nosotros hemos, digámoslo, filtrado, tus compras no son por 165.011, sino 140.011. Te llama para un requerimiento para el día 5 de noviembre del presente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la, digámoslo, gradualidad que debería aplicarse a este tema? Como estás en una etapa de fiscalización de la parte inducida, la gradualidad sería del 70%. Pero también hay una salvedad. ¿Estás seguro que ese es en concreto tu, digamos, la observación en materia de... Entonces realiza la rectificatoria de la declaración y consigna los datos que te está imputando la SUNAT. Entonces lo que tendrías que hacer en ese momento es hacer la declaración rectificatoria y pagar los 1.818 al contado. Pagar los 1.818 y acogerte al régimen de gradualidad del 95%, porque eso es lo que nos precisa la norma. Lo otro es simplemente hacer la declaración en sí, presentar tu rectificatoria y esperar que la SUNAT emita el valor por el tema de la diferencia. En su defecto, acogerse a un fraccionamiento. Pero si ya estás en una etapa de fiscalización y le dices a la SUNAT, bueno, sí, pues me he equivocado en el tema de las compras, por lo tanto voy a hacer mi rectificatoria, voy a pagar en este momento los 1.818 y adicional a eso me acojo al régimen de gradualidad pagando el 95%. Entonces estás cumpliendo con este, digámoslo, precepto en la cual la normativa lo establece, pues porque le está dando, digámoslo, a la SUNAT el tema del 100% del tributo emitido. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos importantes al momento de encontrarnos en una situación. De hecho, que dentro del ámbito tributario siempre van a haber algunas, digámoslo, operaciones en la cual tenemos que analizar el contexto en la que estamos, ¿no? Queríamos, digámoslo, hacer algunas aclaraciones en este material. La intención es que ustedes tengan claro este proceso en cuando están pues haciendo la rectificatoria por cifras o datos falsos. Y si tienes, digámoslo, saldo a favor, entonces no has, digámoslo, afectado a la caja fiscal, entonces no tendrás multa por ello, porque la normativa nos precisa si has afectado a la caja fiscal, entonces ahí se comete la infracción. Pero en nuestro caso, si la rectificatoria original y presentas una declaración original y luego presentas una rectificatoria y con esa rectificatoria determinas aún un saldo a favor, digámoslo, del contribuyente, entonces no habrá infracción. Recordemos que la normativa nos precisa que la infracción se comete, o en todo caso se calcula en base al 50% del tributo emitido. Entonces, si no hay tributo emitido, no hay infracción. Hay que tener en cuenta
cuenta ese caso porque es recurrente estas, digámoslo, consultas que nos hacen. He presentado mi rectificatoria y tengo saldo a favor. ¿Tengo multa? No tengo multa. No tienes multa porque no has afectado el tema del fisco. Entonces hay que tener en cuenta. Pero si has afectado, determinas en esa rectificatoria, obviamente, un saldo a favor del fisco, entonces sí tienes que pagar la multa. Realizado los cálculos correctos, actualizado ya con el tema de los intereses, la pregunta es con qué código lo pago, cómo lo pago esta infracción. Vamos a nuestra plataforma de la SUNA y vamos a revisar aquí el pago. Vamos al tema de pago de multas, o también lo podemos hacer con la guía de pago varios a través de los bancos o a través de los aplicativos, también podemos pagarlo. Vamos a suponer que aquí sea, por ejemplo, este caso de septiembre del 2019, el código de la multa sería 6091. Cifras o datos falsos. Entonces el tributo asociado sería 1011 porque estamos hablando de IGB. En caso también tuviésemos que pagar la multa por el tema del impuesto a la renta, sería el tributo asociado 3121 régimen MIPE tributario, y aquí actualizaríamos nuestra multa por 50 soles por plantear un caso, ¿no? Entonces de esa manera estaríamos pagando con nuestra cuenta de tracciones o con nuestra cuenta afiliados en nuestra tarjeta de crédito. De esa manera estaríamos regularizando esta infracción tipificada dentro del Código Tributario, artículo 178, numeral 1. Bien, estimados amigos, entonces, esperando que el material sea de ayuda, de contribución para cada uno de ustedes, y no se olviden suscribirse a nuestro canal de Grup Cel Asesores Empresariales. Suscríbanse, activen la campana para que sean notificados en cuando nosotros subimos un material aquí en nuestra plataforma. Nos vemos en la próxima oportunidad. Saludo de nuestra firma de Grup Cel Asesores Empresariales. Hasta pronto.